que valí. Bueno, entonces, antes que nada, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Quería ver si nos puedes dar como una pequeña introducción para la gente que no te conozca, ¿qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Ok, bueno, yo estudié la licenciatura en danza contemporánea. Siempre me interesó mucho el movimiento, las artes, en especial la danza. Okay. Saliendo de la carrera me dediqué a muchas otras cosas, sobre todo con base en mi entrenamiento. Por lo tanto, en este momento diría que me dedico a las artes escénicas, porque no solamente contempla la danza como disciplina artística, sino que también pues mi trabajo se ha expandido y tiene herramientas de muchas otras prácticas, que no necesariamente son dancísticas, ¿no? Que pueden venir por ahí del teatro, del parkour, de algunos deportes. Bueno, y es una integración de todas esas herramientas. También me dedico a la pedagogía desde hace muchos años, entonces ahí he tenido también un enfoque importante a nivel de investigación y de mi trabajo, de mi experiencia. Luego me certifiqué en gimnasia hipopresiva, nivel 1, nivel 2, me dediqué a enseñarla y he empezado a tomar así muchos cursos, muchas clases, diplomados en torno a ese tema y al tratamiento de diástasis abdominal en específico, ¿no? Trabajar con mujeres que tienen este problema, esta patología en específico. Y ahorita estoy estudiando neuroeducación. ¿Neuroeducación? Sí. ¿Esa cómo es? Neuroeducación es una disciplina que, bueno, se ha venido desarrollando en los últimos años, que tiene que ver con la combinación entre tres áreas importantes que son la neurociencia, la pedagogía y la psicología, ¿no? Estudian cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Entonces tiene que ver con desarrollar estrategias innovadoras que permitan que el aprendizaje sea mucho más óptimo y mucho más benéfico para niños, niñas, adultos y en general. Ok, sí, porque ese es justamente algo, ¿no? De que desde hace ya como 50 años o quién sabe desde cuándo empezó como el método normal de las escuelas, sí, ha cambiado como muy poquito y es como que el casi que no más... ha cambiado. Ajá, es el que más debería de cambiar. Sí, entonces... ¿Y ese cuánto tiempo llevas tomándolo, usándolo? Acabo de empezar. Digamos, la pedagogía siempre ha sido algo que me ha interesado y yo trabajo con un colectivo que se llama Ningún Lugar, que es de artistas escénicos. También nos dedicamos a desarrollar muchos proyectos que tienen que ver con el arte, la cultura y el cuerpo. El eje fundamental es el cuerpo y el movimiento. Y desarrollamos todo tipo de proyectos de formación, proyectos de investigación, de creación escénica. Trabajamos con distintos tipos de públicos, desde niños, desde los 4 o 5 años hasta adultos. Ahorita también tenemos un grupo de 60. Entonces, bueno, empecé a profundizar con la neuroeducación, pero en realidad pues venimos desarrollando distintos tipos de metodología en torno a cómo es que aprendemos, cómo el movimiento tiene implicaciones interesantes en la forma en la que aprendemos y nos desarrollamos en general en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En la vinculación con el entorno, con las demás personas, cómo gestionamos nuestras emociones. Tiene también esta visión artística, esta perspectiva, digamos, a diferencia, por ejemplo, del deporte, en donde concebimos al cuerpo en su totalidad, ¿no? Todo lo que hacemos tiene una vinculación con lo que sentimos, con lo que pensamos y en lo que creemos, ¿no? En esta parte, ¿no? Espiritual también del ser humano, ser humano. Y, por ejemplo, de lo que has tomado, lo que has visto de pedagogía, ¿cuál crees que es los mayores como cambios que has visto como, digamos, del sistema tradicional? Ahorita como que has aprendido o has visto, ¿cuál es como que lo que más le ayuda a los niños a aprender mejor? Nosotros y nosotras descubrimos desde hace mucho tiempo que si instalabas demasiado una técnica, un estilo en un cuerpo, limitabas el desarrollo y el aprendizaje, ¿no? El ambiente en el cual ese cuerpo se desenvuelve. Si se especializa demasiado en algo, pierde capacidades como de aprender otras cosas fuera de esa especialización. Pero ahí es como de este movimiento o de todo en general. En general, o sea, pasa con el movimiento. Nosotros lo descubrimos con el movimiento, pero también está aplicado a cualquier tipo de aprendizaje. Así, ahorita, por ejemplo, en los estudios que estoy haciendo en neuroeducación, se basan en lo mismo que nosotros estábamos descubriendo hace mucho tiempo a partir de nuestras clases y de lo que pasaba con el cuerpo. Yo me entrené en técnicas muy clásicas, ortodoxas, en todas las técnicas que provienen, por ejemplo, del ballet. Y yo me lastimé, dejé de hacerlas y empecé a entrenarme
con una cosa aquí, con otra cosa allá, ¿no? Entonces mi cuerpo se preparó para improvisar, que es lo que hacemos en la vida, que no es que estemos solamente resolviendo una cosa, un aspecto de nuestra vida, sino esa diversidad. Entonces a nivel educativo, pensando en los procesos de aprendizaje y enseñanza, cuando tú propicias un espacio, un ambiente más diverso, con mayor amplitud de herramientas, primero hay cuerpos que se encuentran en una u otra herramienta, o sea, tienen más posibilidades de encontrar sus potencias. ¿Qué es lo que pasa en la educación? Como solo hay un perfil, hay niños, niñas que se encuentran con ese perfil, pero los que no están al margen. No son capaces, no aprenden, entienden que su cuerpo no es capaz de desarrollar o desenvolverse en una cosa, pero no les enseñan que sí podría hacerlo en otras. Exacto, sí. Entonces esa diversidad da esa amplitud para que cada una se encuentre las diferencias, encuentre cómo relacionarse también con esas diferencias, bajen esos niveles de competitividad que nos hacen mucho daño, porque la competencia en sí está de manera orgánica, pero no incentivamos a que hay unos que son mejores que otros, o que poder tener ese perfil en particular es como tiene un valor más alto que otro aprendizaje. Entonces, esas son algunas de las diferencias, creo que tal vez la más valiosa desde mi perspectiva, que es desarrollar metodologías diversas para todos y todas las cuerpas, que no clasifiquen, que no lleguen como a unificar, como a querer darle una forma a un cuerpo que no encaja o que no tiene esas posibilidades, ¿no? Porque eso entonces va a limitar su aprendizaje desde todos los sentidos, no solamente en las matemáticas, el inglés o el movimiento, sino también en su pensamiento, en su emoción. Sí, y además como que crea justamente el pensamiento de que si no eres bueno como en algo, de que ya como que te haces la idea de que no soy bueno para esto y así se va a quedar. O sea, no es como de que puedo aprender o mejorar y ya aprender como esa habilidad. Porque si yo de chiquito, o sea, decía como las matemáticas, pues es algo que no soy bueno y ya, no va a poderse cambiar nada. Sí. Ya hasta de grande, pues que me enteré que pues, si ya si le dedicas el tiempo y el estudio y lo ves de diferentes formas, pues sí puedes llegar a aprenderlo. Sí, y eso que pasa con las emociones y que en realidad no le interesan mucho al sistema que hemos desarrollado a nivel educativo y cultural, restándole responsabilidad a todos los demás, sino colocándola también en la comunidad y en conjunto, pues las emociones son súper determinantes en los procesos de aprendizaje. Son así la clave. Pensamos que no, o sea, que lo importante es que aprendan a leer, que no. O sea, lo importante es gestionar nuestras emociones, porque si nuestra emoción está a gusto, está en un lugar donde se siente capaz, va a poder aprender mucho mejor. El aprendizaje se potencia a través de la emoción. Entonces, bueno, pues es parte de... Sí, o sea, como estar como tranquilos y relajados durante el estudio. Sí, por ejemplo, o sea, en una clase que no te sientas presionado, ¿no? Como yo, por ejemplo, con los niños, las niñas, nunca le digo, estás mal, o esto no se puede, o no, sino, fantástico, tú lograste darle 3 rebotes a la pelota, increíble, tú 5, increíble, pues tú vas a 4, tú vas a 6, ¿no? Y entonces cada uno se va desarrollando dentro de sus posibilidades, sin tener que juzgarse a sí mismos, a sí mismas, y sentir que no lo pueden hacer. Entonces, propiciar esos espacios son súper importantes, súper amables. También incentivar a que ellos descubran cómo se mueve su cuerpo, que tiene que ver cómo aprendemos, cómo ellos van después a resolver cualquier situación de su vida, que no es la misma. O sea, yo no le voy a decir, mira, si tú tienes una relación cuando tengas 18 años y no funciona, o un día te peleas con alguien, lo vas a resolver así. No se puede. Sí. Tú lo vas a resolver con las herramientas que tienes. Entonces, si ellos van creando sus propias herramientas, sabrán que esas herramientas no están dadas, ¿sí? Como porque sí, o que ya están supremamente estructuradas, o que las vas a encontrar en un libro o en Google, que es lo que pasa ahorita, ¿no? Que todo lo buscas así como, me duele la panza, y no sabes por qué te duele la panza, tienes que buscarlo en Google, ¿no? Entonces es como despertar también esa intuición a través de esas pedagogías, justamente que son un poquito más abiertas, más libres, ¿no? Todos rodamos, pero de una forma distinta. Entonces vamos a rodar de esta manera, pero dentro de esa misma forma, cada una puede descubrir cuáles son sus herramientas. Y entonces entran en un proceso de aprendizaje y no de una dictadura donde todo el tiempo también van a recibir, necesitan, ¿no? Dependen de esa información que alguien más les da. Entonces genera también mucha autonomía.
Y hay, por ejemplo, todos los estudios que estás tomando en sí la pedagogía, ¿hay qué opinan sobre el uso de las como redes sociales o el internet para los niños? Si es como algo que, o sea, si es algo como que les van dando de poquito a poquito, si lo van dejando como a ellos, o es algo como que, digamos, no están como muy a favor de... Creo que no están tan a favor por Sí, varias sí. cosas que ocurren, ¿no? Puede ser en parte por el abuso y la forma en la cual nosotros y nosotras administramos ese tipo de objetos, ¿no? Toda la luz, sabemos todas las implicaciones que tiene a nivel corporal. También químicamente para el cerebro es como una droga, entonces empieza a generar una dependencia. A través de las redes sociales, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que alguien más nos vea, que alguien más nos apruebe, que alguien más le ponga un like. Uh-huh. Cada vez que nos dan un like en las redes sociales, nuestro cuerpo químicamente se va a transformar, va a liberar dopamina. Esa dopamina que nos hace sentir como súper bien, que nos hace sentir como estamos triunfando, nuestra vida está siendo increíble. Desaparece el like, pasa ese momento de rush de dopamina y vamos a querer más dopamina. Y si no aparece la dopamina, entonces vamos a empezar a secretar otras sustancias que hacen mucho daño para el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el cortisol. Son sustancias que nos generan mucho estrés, ¿no? Pues sí, es que subí un reel hoy que tuvo 2,000 vistas, pero mañana voy a subir otro y va a tener 3,000 y resulta que tiene 5. Entonces, emocionalmente nos vamos para abajo, pero no solamente en el sentido de las emociones como algo intangible, sino que químicamente vamos a empezar a liberar otras sustancias que nos generan inflamación, que nos generan demasiado estrés, que si las sostenemos mucho tiempo, pues van a ser súper perjudiciales por el resto de nuestras vidas, que hay que transformar. Si nos hacemos dependientes de las redes sociales, entonces todo el tiempo vamos a solicitar esa dopamina. La dopamina ya no va a surgir por otro tipo de experiencias que son espontáneas en la vida, sino que van a requerir de esa atención en las redes. Entonces van a jalar, por eso se vuelven tan absorbentes, por eso de repente no nos damos cuenta que ya nuestra actividad en una aplicación es de más de 3 horas. Uh-huh. Y pues bueno, si eso pasa en un niño o niña de 2 años, sí. Bueno, ahora, además de que en los primeros años de vida tenemos un aprendizaje espontáneo. Ese aprendizaje se da porque sí, porque estamos interactuando con la vida, o sea, es orgánico, uh-huh. Es espontáneo. Si estamos mucho tiempo en el teléfono, nos vamos a perder de toda esa etapa de aprendizaje espontáneo, que es estar embarrados en la tierra, que es estar consumiendo los alimentos, tocándolos, embarrándonos, interactuando con otros niños, con otras niñas. Entonces, bueno, sí, en realidad los procesos de aprendizaje y el desarrollo de también muchas enfermedades vienen a partir del abuso que hay en torno a esos aparatos. Sí. Sí, y además no solo para los niños, ¿no? También, como dices, para los adultos y adolescentes, uh-huh. Y todas las edades. Yo creo que sí. Bueno, yo algo que veo que como ayuda, pues sí, es el ejercicio. Uh-huh. O sea, digo el ejercicio porque siento que, como dices, esa parte que libera dopamina cuando estás como con el celular, y solamente lo estás como buscando en el celular, el ejercicio pues es una forma más de hacerlo. Ajá, de hacerlo y más beneficiosa. Sí. Y pasando ahora sí al tema de ¿cómo es? ¿Hipopresivos? Es gimnasia abdominal hipopresiva. Es gimnasia abdominal. ¿Cuándo fue la primera vez tú que lo conociste o escuchaste de gimnasia? Mira, yo me lesioné en la escuela. Uh-huh. Las técnicas que tomaba todas tenían una vinculación con la danza clásica. Yo me lastimé la espalda y una vez, no sé, yo creo que buscando como en YouTube, uh-huh. Videos así como, ¿qué hago para mi dolor de espalda? Me encontré con un video de alguien que estaba haciendo gimnasia abdominal hipopresiva. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Dentro de los beneficios, dolor de espalda, yo ahí voy. Empecé a ver ese video y yo me puse a practicar sola lo que intuí, lo que más o menos explicaban. Me puse a hacer gimnasia hipopresiva desde mi perspectiva de manera autodidacta. Empecé a buscar y a investigar sobre eso, pero había muy poco. Uh-huh. Entonces, bueno, empecé a practicar así solita y empecé a sentir mucho alivio en mi espalda. Después en la pandemia... ¿Y eso como hace cuántos años fue? Eso fue hace como unos
5 años, ¿no? Yo Ujú. creo que sí, como a principios, sí, como antes, justo antes de pandemia, yo creo. Ok. Lo recuerdo porque en pandemia empezó a hacer como booms de escuelas en línea. Ujú. Y me encontré con una escuela en línea de gimnasia hipopresiva. Entonces yo lo primero que hice fue meterme a clases, o sea, empecé a tomar clases y empecé a sentir así los cambios brutales de la práctica. Y esa misma escuela después sacó una certificación y dije, me voy a certificar porque quiero también enseñar, me interesa mucho profundizar. Si yo no hubiera estudiado danza, creo que hubiera estudiado algo que tuviera que ver con medicina. Me interesa así muchísimo cómo funciona el cuerpo. Sí, yo creo que hubiera estudiado algo algo en relación con la medicina. Entonces me metí a certificarme. Y llevo así en mi práctica constante desde hace mucho tiempo. Es la forma en la que mantengo toda mi faja abdominal, prevención de lesiones. En realidad también me dejó doler mucho la espalda con otras técnicas que empecé a involucrar. No solamente la gimnasia hipopresiva, pero la gimnasia hipopresiva fue una de esas. Y para alguien, por ejemplo, que nunca haya escuchado de los ejercicios hipopresivos, ¿cómo se los definirías? Mira, la gimnasia hipopresiva es una técnica, y podría ser la única técnica, que tiene la intención de reducir las presiones internas en nuestras cavidades torácica, abdominal y pélvica, o sea, en todo el centro de nuestro cuerpo. Nuestro centro del cuerpo podemos imaginar que es un globito, donde están nuestros órganos. Ese globito siempre tiene una presión interna. Esas gestiones de presión, pues por lo general son hiperpresivas. A través de la técnica lo que vamos a hacer es reducir esas presiones, activar de manera automática la musculatura profunda del abdomen, que es la que menos se trabaja. En cualquier otra práctica deportiva, además, casi siempre se trabaja la parte superficial, pero no la profunda. En esta técnica vamos a trabajar esa zona. Vamos a activar también suelo pélvico, también de manera automática, refleja a través de la postura y la respiración. Es una técnica que combina esos dos ejes. Su eje fundamental es la postura, la segunda es la respiración. Y va a trabajar de manera integral, no de manera aislada. Se ha demostrado que entre más integral sea el trabajo de esta zona en particular, a diferencia, por ejemplo, ¿no?, de otras partes de nuestro cuerpo, como podemos trabajar cuádriceps de manera aislada, la faja abdominal se debe trabajar de manera integral. Si no se trabaja de manera integral, pues pueden haber muchas anomalías que por ahí aparezcan, por ejemplo, en suelo pélvico, pero si no se resuelven en su totalidad, pues no importa si trabajamos suelo pélvico, no se van a resolver. Entonces, bueno, es esa técnica, ¿no?, que combina esas dos, postura más respiración, en pro de reducir esas presiones internas y fortalecer de manera integral y profunda toda la faja abdominal. Y actualmente, ¿cómo trabajas, digamos, con tus clientes? Si es nomás como ejercicios hipopresivos un cierto tiempo o los juntas como con algunos otros ejercicios. Doy muchas clases, no solamente de gimnasia hipopresiva, pero en mis programas intento que los mezclen. La gimnasia hipopresiva, yo diría que es una técnica complementaria, pero yo digo que todas las técnicas son complementarias. En el sentido, ¿no?, de lo que ya habíamos hablado, si entre más diverso es nuestro entrenamiento, menos probabilidades de lesionarme, voy a estar haciendo menos repeticiones sobre la misma articulación, sobre el mismo movimiento, entonces eso va a diversificar mucho mi técnica y mis probabilidades, por ejemplo, de lesionarme. Entonces todas las técnicas en realidad son complementarias. Si metemos gimnasia hipopresiva y la mezclamos con otra técnica, se va a potenciar el entrenamiento. Entonces sí, yo lo mezclo. Lo mezclo con movilidad natural y un sistema de entrenamiento que nosotros tenemos que se llama Humanimal, que es una mezcla también de herramientas de danza, teatro, parkour, y que tiene que ver con descubrir o potenciar ya la forma natural, orgánica en la cual nuestro cuerpo se mueve, ¿no? Estudiamos la biomecánica y en torno a esa biomecánica definimos cuáles son las formas más adecuadas, ¿no?, en las que el cuerpo pues puede durar y mantenerse por mucho tiempo. ¿Y también mencionaste teatro? Teatro físico. ¿Cómo es ese? El teatro físico es una rama del teatro, Ajá, pero que tiene mucho que ver con el cuerpo. O sea, dentro del teatro también hay muchas ramas, ¿no? Hay mucha gente que está en una escuela de teatro, pero que no necesariamente se mueve mucho, que tiene una práctica física intensa. El teatro físico incorpora al movimiento como una técnica supremamente importante y así es como un eje fundamental. Entonces es teatro, pero también visto desde una práctica corporal intensa. También es muy orgánica,
Nosotros en realidad heredamos mucho del teatro físico a través de un maestro que tuvimos chileno, que en Chile también es muy fuerte el teatro físico, y él nos dio muchas herramientas. Trabajamos con objetos. ¿Pero también están como actuando o cómo es? No, es movimiento, es puro movimiento. Puro movimiento. Es más bien técnica de movimiento para actores, por ejemplo. Así como de cómo entrar al escenario, salir o caminar. O cómo entrenarse para hacer lo que tengas que hacer en escena. Ok. O sea, es como, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, en una película, y te toca hacer Tarzán, entonces ya tal vez no estás potenciando solamente el diálogo, pero sí te toca trabajar mucho toda tu corporalidad, ¿no? Entonces los actores también tienen que trabajar desde ese lugar. Son herramientas en realidad dancísticas también, ¿no? Como que se mezclan mucho sobre... Ahora hay una tendencia, pero yo creo que igual siempre la ha habido, que tiene que ver con la movilidad natural. De ahí proviene también el parkour, por ejemplo, que son movimientos que se han estudiado para resolver situaciones de nuestra vida diaria, ¿no? Como movimientos básicos que el cuerpo humano sabe hacer, como gatear, arrastrarse, ir en cuadrupedia, correr, saltar, ¿no? Son básicos, ¿no? Como eso lo puedes ir modificando, se puede ir adaptando a un estilo, pero los movimientos son esos, ¿no? Básicos. Sí, es como ¿conoces el de Animal Flow? Sí, es como parecido a eso, ¿no? Más bien como la misma técnica de ejercicios, el gateo, el cangrejo y eso. Sí tiene algo de eso, sí. Sí, es una técnica que proviene como del mismo lugar. Del mismo lugar. Sí. Ok. Y cuando estás ya con clientes o con gente, ¿cuáles son como las recomendaciones iniciales que le das a la persona para que pueda adherirse al plan y pueda ver como los cambios? Ya que los trabaje, ¿verdad? Sí, o sea, ¿qué necesitan para poder tomar, por ejemplo, la técnica? Ajá, ¿qué necesitan físicamente y también como qué recomendaciones les das mental, o sea, como mentalmente para que no se desanimen y puedan seguir como en la práctica? Ok. En particular en la gimnasia hipopresiva pasa que los beneficios los puedes ver apenas termina la clase. Son clases muy cortitas. Duran, yo doy clases entre 15, 20 o 30 minutos, son cortas, porque tienen que ver con posturas sostenidas y el cuerpo después de los 30 minutos ya no aguanta sosteniendo esas posturas. No necesitan nada para poder hacerlos, en realidad es una técnica de muy bajo riesgo, entonces todo el mundo las puede hacer. Desde que los niños lo tienen ya. Pero pues puedes empezar a los 7 años a hacer gimnasia hipopresiva y a los 90 terminar con tu práctica y la puedes hacer de por vida. ¿Qué pasa? Que tal vez, por ejemplo, durante el embarazo hay adaptaciones. Lo mismo si tienes algún tipo de hernia o diástasis abdominal. Hay que hacer adaptaciones y hay que tener un poco más de cuidado con la técnica, pero en realidad es de muy bajo riesgo, entonces todo el mundo la puede hacer. Y lo que pasa con la técnica es que justamente hay gente que, no sé, por ejemplo, tiene muchos beneficios a nivel digestivo. Entonces, digamos que toda tu vida has tenido estreñimiento. Tomas la clase y corres al baño. Entonces, literalmente hay gente que termina la clase y siente alivio, ¿no? O te duele la espalda, haces 20 minutos de hipopresivos y dices, venía con un dolor que se me quitó. Con una sola clase. Entonces, después de un mes, yo les doy un mes, les empiezo con una clase de introducción, nos hacemos una evaluación, damos un mes de clases y finalizando ese mes, volvemos a evaluarnos. ¿Y cómo evalúas? Hacemos una evaluación, son varias pruebas, unas de abdomen, otras de suelo pélvico, otras de diafragma. Nos hacemos medida de perímetro de cintura porque es otro de los beneficios. Después de un mes vas a ver que se reduce el perímetro de cintura entre 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de cintura. Es una de las formas en las cuales también evaluamos la técnica. Y pasamos por esa misma evaluación que hacemos al inicio, la hacemos al final. Entonces van a sentir los cambios de la evaluación inicial a una evaluación de un mes después. Con el tiempo, se dan ahí, tengo estudiantes que, por ejemplo, tenían incontinencia urinaria, y a las 3 semanas ya no tienen. No tienen que hacerse una evaluación para saber que hubo cambios. Sí. Hay estudiantes que
tenían hernias, tal vez a punto de operarse, ya no se operan, por ahí prolapsos. Sí, y ellos, o sea, solitas se dan cuenta, o sea, pasa como en todas las técnicas y en todas las prácticas, que hay gente que no se encuentra, no se halla en ese lugar y desiste. Uh-huh. Pero por lo general se quedan porque sí es una técnica pues muy amable y donde encuentras beneficios que no encuentras en otras prácticas. Entonces, sí, solitas se dan cuenta. ¿Y ahí también haces, no sé si has escuchado como ejercicios de respiración o como breathwork? Sí, yo en mis clases manejo distintos tipos de respiración. También depende mucho del entrenamiento, el objetivo que cada una tenga, ¿no? Como siempre les digo, ¿no? Es muy distinto si yo soy atleta, uh-huh. Si no he tenido hijos, si tengo 30 años, entonces, bueno, puedo aplicar una respiración activa. Pero si voy a trabajar con una mujer que tuvo 3 hijos por cesárea y tiene 50 años y tal vez tiene una diástasis abdominal, pues no le vas a poner una respiración activa, ¿no? Entonces, todo el manejo de la respiración es súper importante y se va adecuando a los objetivos de cada una. Por lo general, ¿no? en la gimnasia hipopresiva lo que más trabajamos es respiración diafragmática. O sea, respiramos con el diafragma, sacamos el aire por la boca, exhalamos siempre por la boca, uh-huh. Para darle mucho espacio a la presión interna. O sea, que no forzamos demasiado la respiración para que no haya riesgos, ¿no? De presionar mucho con el diafragma, de presionar mucho con el abdomen, de apretar, sino que sea mucho más orgánico. Entonces, pues sí trabajamos mucho con la respiración. Sí, yo voy a intentar hacer esos ejercicios porque justamente de la espalda baja, yo creo que un año antes de la pandemia, uh-huh. También como que me lesioné un poquito la espalda baja y pues, ha estado como subiendo y bajando, ¿no? La inflamación. Sí. Y pues, baja pues cuando voy al fisio o así, pero pues nomás no logro que se estabilice justamente. Sí. Y pues eso es lo padre también, ¿no? Como siempre ir al fisio es muy chido, porque en el momento te va a aliviar, te va a ayudar, te va a desinflamar. Pero si tú sigues con una práctica donde ya sabes que algo le pasa ahí a tu espalda, sí. Entonces necesitas complementarla con algo que te libere y que no necesariamente sea cada vez que vayas al fisio. Uh-huh. Porque no vas a ir diario al fisio, pero sí puedes hacer diario hipopresivo, ¿no? Sí. Entonces ahí está la magia también, ¿no? De la autonomía también de nuestros cuerpos por poder resolver todas esas patologías. Y tiene muchas ventajas porque también antes tú a huevo te iban a operar una hernia, o sea, todavía lo hacen en realidad, y me he encontrado con personas que 6 cirugías de abdomen porque las hernias, claro, te las sellan, pero no restablecen la función de la faja abdominal. Entonces da igual, te sellan un lado y como la faja está débil, se abre por otro, vuelven te sellan, se abre por otro, vuelven te sellan. O sea, entonces no hay una práctica constante, uh-huh. Para eso. Entonces, bueno, sí, es también mucha autonomía para la salud. Sí. ¿No? Sí, porque todas esas operaciones pues nomás pues como parche, ¿no? De la situación y no arreglan la base. Y a ti, en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta de dar como clases o ayudar a la gente en las clases? ¿Qué es lo que más me gusta? O sea, hay varias cosas. Siento que cuando das clase, te obliga mucho a profundizar en los temas, como hay también una introspección, ¿no? En cómo realizas las cosas, cómo las compartes, cómo ayudas a que el imaginario de otras personas se acrecenten, uh-huh. Pero finalmente acrecentas también el propio. Entonces, para mí dar clases es una forma de aprender, de darle potencia a mis procesos de aprendizaje. Pero pues también me gusta mucho sentir cuando la gente me dice como, Eli, gracias. O sea, ya no tengo escapes de orina. O sea, es como, qué alivio, o sea, de verdad que otras personas puedan encontrar tantos beneficios. Eso me gusta mucho, pero también lo que pasa dentro de una clase o desde mi perspectiva, pues es que es una responsabilidad de mi parte como guía
Pero lo que pasa es que cada persona se va descubriendo, ¿no? Entonces en una clase yo me voy dando cuenta cómo sus cuerpos cambian, cómo su seguridad aumenta, su confianza o sus relaciones. Entre ellos se hacen amigos, amigas. Entonces empieza a generarse como una cosa ahí orgánica que parece que no tiene nada que ver con la clase, que tiene que ver más con la comunidad, con de repente ser muchas personas que estamos con una intención mucho más precisa, ¿no? Sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo, nuestra emoción, que lleva mucho al cuidado. Entonces se termina generando comunidad, ¿no? De una forma muy orgánica. Eso creo que me gusta mucho. Sí, lo padre, ¿no? De cuando ya te sientes como que estás ahí siendo parte como de la comunidad. Sí. Y de tus prácticas también, porque creo que mencionaste que desarrollas como la parte física, pero también la parte, o más bien cómo desarrollas la parte emocional o digamos como espiritual de las personas ahí con tus prácticas. Hay una importante y es que el sistema que en general como colectivo manejamos está basado en dinámicas lúdicas, o sea, todo es a través del juego. Todos son juegos donde no hay competencias, pero donde la gente se divierte y entra en un estado que llamamos estado de flow. El estado de flow es ese lugar donde empezamos a secretar sustancias hermosas, así como dopamina, serotonina, donde uno dice, ay, esto es un reto, pero es un reto que me interesa, que me gusta, donde me siento muy bien. Y esa es una, ¿no? Como los juegos, que tienen también una vinculación con un concepto que es la improvisación, que también nos interesa mucho, que es estas herramientas que podemos transmitir, descubrir o experimentar para poder solucionar problemas. Puede ser dentro del salón, eso lo hacemos en el salón, pero que te van a ayudar a solucionar tus problemas afuera. O sea, que ya sabes que fracasas, te caes, hay errores, pero es una forma de aprender. Y experimentas, repites, haces otra cosa, pruebas la otra, y entonces vas encontrando que es prueba-error y que puedes solucionarlo. Entonces, bueno, la improvisación es otra herramienta donde también hay mucha libertad y esas dos creo que en conjunción nos llevan a reflexionar. O sea, en las clases siempre hay un punto de reflexión, siempre hay un punto de retroalimentación en donde haces partícipes también a la gente. Eso hace que su proceso de aprendizaje sea mucho mayor. Porque no solamente les estás diciendo si lo están haciendo bien o mal, sino que les preguntas por qué está así, por qué no, qué sienten, qué no sienten. Y en ese momento pues cada una se va a sus experiencias, a su memoria, a intentar descifrar o analizar una u otra situación. Entonces también aparece mucho la reflexión y la conversación, ese espacio de retroalimentación. Entonces son varias, tal vez esas son las herramientas más usadas o que yo más uso dentro de mis clases para generar introspección, ¿no? Ese espacio también. Sí. Y en los años que llevas dando clases, ¿qué es lo más importante como que has aprendido? Ya sea igual como a nivel personal o también como a nivel dando las clases. Que es como que lo que más te ha cambiado. La forma en la que me comunico. O sea, me ha empujado mucho a desarrollar distintas estrategias de comunicación. Entre más diversa para mí es la comunicación. O sea, que hay un ejercicio que te lo puedo narrar, te lo puedo mostrar, además te puedo dar imágenes, etcétera. Como maestra es mucho mejor darle tantas herramientas de selección, de aprendizaje a otra persona. ¿Qué otra cosa así muy muy importante? Pues o sea, mi técnica yo creo que también se ha fortalecido, o sea, mi propia práctica pues me he vuelto mejor en lo que hago y también me ha impulsado a tomar clases o a introducirme en técnicas donde yo me encuentro en espacios de estrés, no un estrés traumático, sino en espacios donde yo siento que puedo aprender mucho, o sea, espacios que están alejados a mi comodidad. Me gusta mucho buscar esos espacios incómodos donde siento que mi cuerpo todavía no se siente tan bien, donde, no, como que yo ya en mis clases, en la técnica que doy,
sí, te lo hago perfecto. Pero me meto a otra clase de algo que nunca he hecho y es como, ¿qué está pasando con mi cuerpo, con mi práctica? Y entonces eso regula entre muchas cosas el ego, la humildad, ¿no? El poder aprender y darte cuenta que igual hay muchas cosas más en la vida, ¿no? Y eso como guía pues también te da la oportunidad de no ser tan dictador, de ser tan, sí, como de estar fijamente, ¿no? Con una disciplina, con una técnica, sino que también es una mutación. Incluso mi propia práctica hace 10 años era supremamente distinta a la que tengo ahora. Y espero que en 5 años sea distinta a la que tengo ahora, ¿no? Entonces también esa capacidad de mutar. Sí. Y ahorita que estabas hablando de la comunicación, ¿tú crees o has visto en los niños o igual los adolescentes niños, que tienen como, les cuesta más trabajo comunicarse entre ellos y con más gente, como van pasando los años, o no lo es como, o no es algo que notes? No, sí. O sea, la comunicación, por ejemplo, la pandemia fue determinante. Nosotros antes de pandemia pues ya trabajamos con niños, sobre todo los niños, sí, para un niño, o sea, los de 4 años, peor. los que nacieron en pandemia y llegan a las clases, no, o sea, es súper distintos. Hay muchos que llegan súper apegados a su mamá, que te ven, o sea, antes también te veían, se asustaban. Sí, les costaba mucho trabajo comunicarse, vincularse. Yo creo que hubo algunos que no lo lograron, por lo menos aquí, ¿no? Tal vez buscan otros espacios, seguramente sus papás los llevan a hacer otras actividades. Pero sí siento que la pandemia fue muy relevante en ese aspecto, en la comunicación, sí. ¿Y cómo le hacen ya cuando están como teniendo justamente estos problemas para comunicarse? ¿Cómo le hacen para que puedan aprender como otra vez a comunicarse o hacerlo de mejor manera? O sea, orgánicamente pasa. Sí. Ya el hecho de que vienen a una clase donde hay mucho, las clases que nosotros tenemos se trabaja mucho en equipo. ¿Sí? No es como ir a natación y que te tocan tu carril y tú vas solito y vuelves solito y bueno, tal vez te cruzas con alguien, pero aquí bueno, todos entran al salón, hacemos cosas juntas y también separadas, también de manera individual, pero siempre hay muchos juegos en equipo. La comunicación se va a dar si trabajas en equipo. Les puede costar trabajo, pero solamente estando ahí, sin obligarlos, es como, bueno, siéntate, no lo quieres hacer, ellos se sientan, digamos que estamos haciendo otro ejercicio, y ellos solitos en algún momento se levantan y se integran. Hay veces donde pareciera que no quieren hacer nada y yo les pregunto, ¿no quieres estar aquí? ¿Quieres salir? ¿Te quieres ir a comer algo? ¿Quieres ir con tu mamá? Y te dicen, no, y ya, y se quedan. Entonces, en las clases al final, a pesar de que son los papás quienes toman la decisión de traerlos o no, ellos terminan decidiendo si esto es lo que les gusta. Acá no los obligamos dentro de la clase, y hay días donde hay a un niño, una niña que lo está dando todo, se siente increíble, sube, baja, todo, y hay otro día donde llega y no. Y bueno, pues así es, ¿no? Como... Sí, no, y yo siento que ahí lo padre es como de, ya como dices, justamente venir en el espacio donde ya hay más niños, todo, ya se da más fácil la oportunidad. Sí. Y está padre que, pues, que los niños hagan eso, y también pues, yo siento que los adultos también deberíamos de hacer justamente eso, ¿no? Que yo creo que a veces nos cuesta como más trabajo de ir a una clase, a un lugar donde no conocemos gente, pero justamente abrir esas como paredes de comunicación y poder como comunicarnos mejor. Sí, además porque igual hay personalidades, hay niños que les encanta hablar y conversar con sus compañeros y hay otros que no, y de todas formas pueden convivir en el mismo espacio y no sentir que o que son muy para un lado o que son muy para el otro, ¿no? Sí, que pueden ser ellos mismos, pero pues estar ahí conviviendo en el equipo. Sí. ¿Y tú qué recomendación le darías a alguien que quiera justamente ser algún tipo como de entrenador o quiera sí, como maestro, o ya sea, sí, o sea, como dar clases a niños o dar también como entrenamiento a gente? ¿Cuáles como los consejos que le darías a esa persona?
Si quieren dar, por ejemplo, entrenamientos, así como hace de poco, sí, de cualquier disciplina. Yoga, ballet, ejercicio, todo. Yo creo que tener protocolos bueno, yo creo que en ambos, tanto en niños como en personas que quieran entrenar, como tener protocolos para conocer más de sus antecedentes, de sus historias. Hace poco también de un taller de gimnasia hipopresiva y técnicas para la recuperación, el fortalecimiento y prevención de lesiones. Y es porque, por ejemplo, el deporte es de alto riesgo. El deporte no está enfocado, por ejemplo, en la salud. Entonces, si nos dedicamos a alguna práctica, porque yo he visto, ¿no?, clases donde de repente nos llegan 10 señoras de 40 años y nos ponen así una cantidad de 1000 abdominales sin respirar, no importa que sean 100 abdominales, pero hazlos lo más rápido que puedas. Pues no. Primero les preguntas, ¿no?, cómo están, cuántos hijos tienen, y dependiendo de eso enfocas también el entrenamiento. Pensar en el cuidado del cuerpo me parece que hoy en día es supremamente importante. El ejercicio es fantástico porque sí tiene mucha liberación de neurotransmisores, químicamente es importante para el cuerpo, emocionalmente también, pero si no está enfocada en el cuidado, también puede ser muy traumática. Incluso una disciplina artística también lo puede ser. Entonces, tener tal vez ese aspecto integrado de cuidado del cuerpo también, que no solamente es hacer deporte a la maldita sea, sino con una perspectiva y con un cuidado, va a potenciar también pues nuestras clases, nuestros entrenamientos. Con los niños siento que pasa lo mismo, que debería haber una conversación también más profunda con los papás, con las personas que los cuidan, ser más comunidad en ese aspecto. A nosotros también nos gusta mucho que los programas pedagógicos para niños involucren a otras personas, no solamente a ellos, porque el proceso de aprendizaje y el proceso pedagógico ocurre todo el tiempo. Aquí vienen una hora, sí, pero en su casa están las 24 horas. Por más que tú quieras trabajar algo aquí en una hora, si las 24 horas hacen todo lo opuesto, entonces no va a haber esa reflexión, no va a haber ese cambio, no va a haber ese hábito. Entonces también trabajar, por ejemplo, con niños es trabajar con sus papás, es trabajar con sus abuelos, es trabajar con muchas otras personas. Tal vez esos dos, diría yo, que son importantes. Porque luego a mí me ha tocado ver algunos papás y justamente en la parte del deporte, que quieren como forzarlos a ser así como muy buenos, como de no, tienes que ir todos los días a la clase aunque no quieras ir, porque es como parte de la disciplina, que sí es, o sea, es buena la parte de disciplina, pero ya cuando lo llevan como a ese nivel de tienes que ir todos los días a fuerzas y tienes que ser así como el mejor, ya en vez de hacer algo como productivo, siento que acaba siendo algo como dañino. Sí. Pasa algo que creemos como adultos, que los niños no son capaces de tomar decisiones o de desarrollar un ambiente autónomo para sus vidas. Claro que los adultos somos guías dentro de ese proceso de formación, pero ellos, si les propicias un ambiente un poco más flexible, donde ellos alcancen a probar distintas cosas, si deciden que no quieren hacerlo, tú digas, bueno, ¿quieres otra cosa? Lo hagan, lo prueben. Ellos tarde o temprano, si tú les estás propiciando esas herramientas, ese ambiente, ellos tarde o temprano van a decidir si quieren o no quieren hacer una cosa, y ellos son los que van a traer a los papás, ¿no? Que van a decir, no, es que es sábado y los sábados yo tengo mi clase y quiero ir a mi clase. Y eso va a ser mucho más beneficioso a nivel emocional, sobre todo en la adultez, porque no nos damos cuenta, pero pues todos nuestros traumas, casi todos los desarrollamos en la infancia, pues vamos a vivir con mucha más plenitud en una edad adulta. Y porque antes también se creía que entre más joven empezaras una actividad era mejor, porque el aprendizaje se truncaba, o sea, que dejabas de aprender, ¿no? A mí me dijeron muchas veces, bueno, vas a ser bailarina, pero ya tienes 20 años. No, bueno, a los 20 ya deberías estar en una gran compañía y terminando tu carrera. Porque pensaban que si no empezabas a los 5 años, a los 20 tenías que estar en una gran compañía triunfando, ya después no ibas a ser bailarina. Y eso es falso. El cuerpo todo el tiempo, de por vida, la neuroplasticidad dura toda la vida. O sea, podemos aprender
toda la vida. O sea, hasta los 90, 100 años, los 102 años que tengas, puedes aprender, eres capaz de aprender. Entonces también romper con esa idea que tenemos culturalmente, porque está muy arraigada. Entonces tú le dices a tu hijo, a tu hija, no, o sea, es que si no aprendiste ahorita, si no fuiste diario a tomar tu clase de fútbol, ya no vas a ser futbolista. Y ni sabes si quieres ser futbolista. Sí. Entonces, bueno, también es parte como de ese paradigma que hay que cambiar culturalmente sobre el aprendizaje y dejar de presionar tanto con algunas disciplinas. Sí, no, y justamente esa que mencionabas, ¿no? La de que nos enseñaban o nos decían que ya si no aprendiste algo de niño, ya ni mejor ni te esfuerces de grande porque no vas a aprender, como el clásico de los idiomas de si aprendiste de chiquito, sí, pero si no, pues ya para que te esfuerzas. Sí, es un neuromito. Sí, es falso. Y bueno, yo como hoy en día ya ves que pues, el estrés siento que está subiendo como para todos. Sí. ¿Cuál es como la recomendación que le das a la gente que puedan hacer o actividades que puedan llevar afuera de todas las prácticas que ya haces con tus clientes? O sea, además de todo lo que... Ajá, o sea, además digamos de todo el ejercicio y las prácticas, si tú les recomendarías algo más afuera que puedan hacer para justamente como reducir los niveles de estrés y puedan estar más tranquilos. Pues mira, hay la medicina china, milenaria, ya sabía todo lo que ahora se supone se descubre en Occidente, pero la base de la salud según la medicina china, primero es el movimiento, y luego viene la alimentación. La alimentación yo creo que es algo también importante y fundamental así incorporar, que no tiene que ver con hacer dietas o tener parámetros muy restrictivos en torno a lo que comemos, pero sí pensar en qué comemos, cómo lo comemos, de dónde proviene, sin que genere estrés, porque también es tan importante que también se han desatado un montón de prácticas en torno a la alimentación y muchas discusiones, que si eres vegano, que si eres vegetariano, que si carne, que no, que estás mejor que la otra. Los cuerpos son diversos, pero tienes que encontrar tu forma de alimentarte. O sea, tienes que también ser consciente, ¿no? Como cada vez que tomo leche me inflamo, pues no tomes leche. Porque para tu cuerpo no está bien. O sea, no te sientes bien porque sigues tomando leche. Y así, o sea, no necesitas ir a aquel nutriólogo. O sea, claro que puedes hacer eso, pero de manera intuitiva podemos observar qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo, si toma mucho azúcar, si consume mucho de esto, si consume mucho de lo otro. La alimentación y el sueño. Dormir bien. Sí. Sí, el sueño va a ser algo que ya hasta ahorita ya como aquí le están dando más atención, pero antes era como medalla, ¿no? El de, pues me desvelé trabajando, me desvelé estudiando y lo ven como de, se está esforzando, pero que en realidad le hacía daño. Sí, o sea, porque nuestros hábitos, o sea, la forma en la que llevamos nuestras vidas en este momento, estimulan demasiado nuestro sistema simpático, o sea, nos mantienen en alerta. Como hacemos demasiadas cosas, estamos preocupados por esto, por lo otro, generar mucho dinero, los hijos, son tantas cosas que lo que hacemos es que nuestro sistema simpático se vuelve dominante. Nuestro sistema simpático nos va a estar diciendo como, bueno, secretamos adrenalina, tenemos que accionar, correr, estás en peligro, te lanzan una pregunta, tú respondes súper mal, o sea, como cambia así toda la dinámica de tu cuerpo, incluso en la forma en la que te vinculas o te relacionas con alguien. Si todo el tiempo sientes que te están atacando, es porque, claro, tu sistema simpático está al tope. Entonces, también tener prácticas que puedan equilibrar nuestro sistema simpático y parasimpático. El parasimpático, que es este sistema que nos ayuda a estar en calma, donde tomamos mejores decisiones, donde podemos descansar, donde le damos la indicación al cuerpo, ya, descansa, relájate, duerme, pero duerme bien, ¿no? Nuestro sistema parasimpático hay que trabajarlo como lo trabajamos a través de la meditación, a través de la respiración. La gimnasia hipopresiva hace eso. Trabajamos con el diafragma, que es este músculo que se encarga de equilibrar nuestro sistema parasimpático. Entonces, todas las técnicas que tienen que ver con respiración consciente, ya sea dentro de una práctica de yoga, dentro de la gimnasia hipopresiva o dentro de una práctica meditativa, van a potenciar nuestro sistema parasimpático, lo van a equilibrar y nos van a ayudar a descansar, porque nuestro cuerpo no sabe descansar. A veces no es que no queramos, a veces incluso, sí, voy a dormirme 11 horas porque llevo 2 semanas sin dormir,
Pero si tú no tienes estimulado tu sistema parasimpático, puedes pasar 10 horas sin descansar. Entonces ahí hay un buen aspecto también. También vi justamente de que el sentirte bien, que es como una práctica, de que si nunca, o sea, como que lo practicas, pues se te va a hacer raro y no lo vas a estar como haciendo mucho tiempo. Pero ya si justamente te sientes bien y practicas, o sea, varias veces, o sea, como cosas de que te hacen sentir bien, ya luego va a ser más fácil. Sí. En vez de al inicio de que pues, no vas a poder como sentirte bien y luego ya sí lo vas trabajando. Se va a habituar, tu cuerpo se va a habituar. O sea, es como, si te das cuenta, todo el tiempo estoy enojada. Cualquier cosa me preguntaron, enojada, enojada. Corro enojada, me acuesto enojada. Todo el tiempo tengo... listo, mi cuerpo dice, ok, este es el estado en el cual tengo que estar. Es como el estándar. También una frase padre que vi dice que, ya ves que hay mucha gente que dice, estoy de malas y ya ni me acuerdo por qué. Sí. Que mejor que lo cambien de estoy de buenas y no sé por qué. Sí. Mejor no me vas a andar pensando. Sí, no, y la palabra también tiene mucho poder. Entonces también empezarnos a cambiar la forma en la que narramos nuestra propia existencia va a hacer que se modifique. Por eso es tan importante trabajar el cuerpo desde todos los aspectos, o sea, porque lo físico sí cambia, pero si solamente estás en lo físico, desequilibras el resto, pero todos se comunican, es una red, entonces poder narrar tu vida de otra manera va a hacer que tu cuerpo se sienta de otra manera, que se perciba de otra manera, que se coloque de otra manera. La postura, por ejemplo, está supremamente vinculada a cómo funciona el cerebro. La forma en la que funciona nuestro cerebro es la forma en la que nos colocamos, nos sentamos, nos paramos. Entonces, empezar a modificar también todo, esa neuroplasticidad, así como se modifica el cerebro, se modifican tus hábitos, tus emociones, tus pensamientos, todo, ¿no? Es un gran trabajo. Sí, y también justamente de que cambia, ¿no? Todo como lo ves, en vez de estar ya lo ves, en vez de verlo como ver los problemas de todo, ves como las oportunidades o las cosas como, aunque sea poquitas, pero las cosas buenas que haya. Exacto. Sí. Exacto. Que va, y entonces nomás 5 preguntitas más, que son aquí al final del episodio. La primera es, si tuvieras la oportunidad de visitar cualquier lugar en cualquier tiempo, ¿a dónde irías y por qué? Hoy, ahorita. ¿Ahorita? Sí. ¿Dónde te gustaría visitar? Me gustaría estar donde estoy. ¿Ahorita o por qué? ¿Por qué? Porque, no sé, porque siempre que me hacen estas preguntas me cuesta mucho trabajo responderlas. Porque algo que alguna vez escuché y que me gustó mucho sobre la calidad de vida, que tenía mucho que ver con tus expectativas. Entre más cerca estén tus expectativas de tu tiempo, de tu presente, mayor calidad de vida tienes. Entre más lejanas están, ¿no? Como si obviamente me encantan los sueños, imaginar cosas, claro que me gusta, pero me gusta estar en donde estoy ahorita, me gusta sentir mi presente porque siento que estoy construyendo mi futuro, o sea, en donde sea que termine. He conocido muchos lugares sin pensar tanto en que quería conocerlos. Entonces, vivir en el presente se me hace que hoy en día es así como casi que imposible, como es muy difícil. Y bueno, mis expectativas de vida tienen que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Por supuesto me gustaría conocer muchos lugares del mundo, sí, pero no elegiría uno. Sí. Ajá. Sí, no, pues está padre de justamente como ¿no? De apreciar dónde estás y no tener que ir por ningún otro lado. La otra pregunta es, si pudieras poner como si fueras como una presidenta o alguien que hace leyes y pudieras poner una ley como en todo el mundo y todos le harían caso a esa ley, ¿cuál ley pusieras? Uy, esa está difícil. Así como de todos se van a dormir a las 10 o una ley así, la que sea. Yo creo que ninguna ley va a aplicar para todo el mundo, pero... O aquí, digamos, en Querétaro, si no. Pero creo que sí me gustaría que hubiera una ley sobre la práctica artística. O sea, que de verdad todo el mundo tuviera la oportunidad de tener prácticas artísticas como una forma... sí, como una práctica educativa, ¿no? Como una práctica indispensable para la formación, o sea, tener prácticas que reflexionen en torno a estas herramientas que provee el arte, me parece que sí. Sí, bueno. Sí, para que se den el espacio. Sí. Y la otra pregunta es, ¿qué crees que nos pasa cuando nos morimos? Nada. ¿Nada?
No, no sé, porque en realidad, mira, he tenido muchas experiencias. He visto cosas, he sentido cosas, me han pasado en los lugares donde vivo, que se mueven los objetos, que escucho muchas cosas, así que no sé si de verdad hay como dimensiones paralelas, pero yo siento mucho, no sé, a mi abuela, que murió hace, no sé, como unos 6 años, 7, la siento mucho, soñé con ella como un año seguido, entonces he tenido muchas experiencias de ese tipo, no las he querido sintetizar como, ¿no? Como después de la muerte pasa esto, pero sí siento muchas cosas y soy muy receptiva, ¿no? Como a ese tipo de experiencias, entonces puede ser que pase algo. Sí. Sí, porque... Pero en esos casos, en el momento que estás como viendo o escuchando cosas, ¿te pones nerviosa, te asustas o estás como Depende. nomás viendo? Viví en bueno, mis papás viven en un departamento, mi familia es colombiana, ellos viven en Bogotá, y vivíamos en un apartamento donde desde que llegamos pasaban muchas cosas. La primera fue una vez que mi mamá, nosotras, mi hermana y yo creo que teníamos como unos 9 años, mi mamá se puso a trabajar y ella decía que escuchaba que cantábamos y que cantábamos, se levantó a regañarnos, a decirnos ya dejen de cantar. Pues resulta que todo estaba apagado, nosotras estábamos dormidas, mi mamá fue como, ¡corre! Ajá. En esa casa nos pasaron muchas cosas, desde encender la televisión, encender la radio, mover puertas. Yo también escuché alguna vez el piano y yo dije, ay, mi hermano hasta ahora, ¿por qué? Me levanté y no estaba haciendo nada. Mi hermano varias veces cuando era muy pequeño comunicaba que en su cuarto pasaba algo, y en su cuarto en particular, bueno, parece que en ese lugar pasó una tragedia, que mataron a una familia. Casi todo pasó en el cuarto de mi hermano, que era donde más se sentía y donde siempre llegaban las visitas, y todas las visitas eran como, no me quiero volver a quedar aquí. Entonces, sí, o sea, en esa casa me pasaron muchas cosas que me daban miedo, pero hay otras donde no. Entonces yo creo que depende mucho del lugar. Hay lugares donde uno se siente muy a gusto y otras donde dice, aquí hay algo muy extraño, me voy, y te vas. Sí, no, nomás como que entras al lugar y ya sientes como justamente las energías medio raras y como de que no debería estar aquí. Exacto. Y la otra pregunta es, ¿cuál crees que es el propósito de nosotros los humanos? Nuestro propósito es encontrar nuestro propósito. O sea, y es parte, ¿no? Como para mí súper importante esta idea de la espiritualidad, que no tiene que ver con la religión, pero que sí tiene que ver con en qué crees, cuál es tu propósito en la vida, que desde mi perspectiva no está marcado, tú lo vas creando, y ese propósito incluso puede ir cambiando, como que yo ahorita puedo pensar que mi propósito es esto, pero en 10 años mi propósito es otra cosa, pero entender que el sentido de la vida se lo das tú, que no hay un sentido global, universal, como el sentido de la vida del ser humano es... O sea, no es tan sencillo. Y por eso la vida a veces se vuelve tan compleja. Hay días donde tú te levantas y dices, pero coño, o sea, como, ¿de qué carajo sirve lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué tengo esta relación? ¿Por qué? Y es por eso, porque ese sentido de vida se va transformando. Y encontrarlo es difícil y a veces también se pierde. Y hay que aceptar que se pierde y volver a encontrarlo. Entonces siento que ese es el propósito más grande, poder encontrarle ese sentido a cada una de nuestras vidas. Sí, no, y estar abierto justamente a no como estancarte en algo, sino como estar abierto a las demás cosas. Sí. No, que vale, muchas gracias. ¿Dónde la gente puede conocer o más sobre tus clases, si está interesado en tomar alguna clase, dónde te pueden ver? Bueno, en Instagram tengo mi página que se llama eli.hipopresivos. También me pueden encontrar en Facebook, en ambas. Tengo información sobre las clases y voy dando también muchos tips e información sobre cómo funciona todo nuestro organismo. Y la otra es aquí, en las redes de Casa Verde. Aquí hay muchos programas que no solamente guío yo, sino que guía pues toda la comunidad aquí de Ningún Lugar.
mis compañeros, compañeras. Entonces también en Facebook y también en Instagram, en las redes sociales que ya conocemos, o en la página web de Ningún Lugar, en ningunlugar.com. También pueden encontrar información si les interesa también lo artístico, la escena, otras cosas. Ahí van a encontrar todo. En la página web encuentran todo. Y en las redes sociales pues ya nos pueden buscar como En Ningún Lugar, como Casa Verde Central Creativa o como Eli Hipopresivos. Y ahí estamos. Ok, va que vale, pues muchas gracias.